Muy bien, muy buenas tardes desde París, buenos días desde el otro lado del Atlántico. Encantado de tenerlos en una nueva jornada de Fundación Internacional para la Libertad, que conjuntamente con nuestros amigos de Fundación Libertad de Rosario organiza estas conversaciones sobre un tema que nos es común y que nos es a todos muy caro, que es el tema de la libertad. Como saben todos ustedes, Venezuela ha sido, es, seguirá siendo una preocupación absolutamente central para nosotros porque en Venezuela se juega no solamente el destino y el futuro de ese país, de los venezolanos, sino también el de toda una región que en gran medida tiene su futuro y su destino también atado y vinculado a lo que pase o deje de pasar en Venezuela. Para tratar el tema de Venezuela tenemos hoy a un interlocutor privilegiado, a Juan Guaidó, a quien todos ustedes conocen. Desde hace 2 años Juan Guaidó viene ejerciendo la presidencia encargada de su país en condiciones terriblemente adversas, enfrentando una hostilidad del poder verdaderamente atroz y en unas, en fin, condiciones que seguramente en personas con menos presencia de ánimo ya habrían surtido el efecto que pretendían, que era o es hacerlo dejar sus responsabilidades, salir del país y exilarse. Sin embargo, a pesar de todo ello, Juan Guaidó ha resistido a pie firme allá adentro, ha sufrido todos los embates que se pueden sufrir y continúa todavía en la adversidad. Nosotros en Fundación Internacional para la Libertad nos abstenemos de tomar partido dentro del amplio espectro y el amplio abanico de la oposición venezolana. Sé que hay muchas pasiones en Venezuela, no solamente en el sector oficialista, sino también en el sector de la oposición, y esas pasiones muchas veces se reflejan también en el exilio venezolano y son perfectamente legítimas porque las diferencias de opinión en una comunidad democrática no solamente son respetables y aceptables, sino que son indispensables. La Venezuela democrática del futuro tendrá que ser una Venezuela donde haya un abanico de posiciones diferenciadas entre sí y enfrentadas. Pero nuestro deber, nuestra función no es tomar partido por una u otra facción en la oposición, en la resistencia democrática venezolana, sino abrir las puertas a todos los demócratas de Venezuela para contribuir al objetivo común, que es llevar a Venezuela hacia la democracia y la libertad. Y por eso digo que es un privilegio tener hoy a Juan Guaidó con nosotros. Le doy la bienvenida. Como saben todos ustedes, tenemos un formato que solemos respetar en la medida de lo posible. Después de esta breve introducción, cederé la palabra a Juan Guaidó para que haga una breve presentación, alrededor de unos 10 minutos, y luego entablaré un diálogo con él, al que por supuesto incorporaré también, como es costumbre, algunas de las inquietudes y preguntas que ustedes me harán llegar a través del chat. Será imposible recogerlas todas. Hay muchísimas más preguntas que tiempo para canalizarlas, pero trataré en la medida de lo posible de seleccionar a un conjunto representativo de preguntas de todos ustedes, además, por supuesto, de mis propios interrogantes. Así que, sin más, Juan Guaidó, es un placer tenerlo con nosotros. Le agradezco mucho la hospitalidad y adelante. Le cedo la palabra para que nos haga una exposición y luego seguiremos dialogando. Álvaro, muchísimas gracias por la invitación. Honrado de estar con ustedes el día de hoy, la Fundación Internacional para la Libertad. Y, por supuesto, a Álvaro por esta grata invitación. Para nosotros es una oportunidad siempre poder conversar con los amigos de la libertad, de la causa democrática hoy en Venezuela. Producto además de la censura, la persecución que existe en nuestro país. En ocasiones, el venezolano hoy se informa de primera mano desde el exterior, a través de los medios de comunicación por internet o incluso por servicios de mensajería, producto de la censura que existe en Venezuela. Cada espacio, cada ventana de libertad, de la función, no solamente es bien recibida, sino también sabemos lo importante del debate. Como ustedes saben, la dictadura no solamente usurpó
el Ejecutivo en Venezuela, también el Parlamento Nacional, a través de una falsa constituyente, a través incluso de sobornos a diputados en el 2020 y una falsa elección a finales del 2020, 6 de diciembre. Pero también una respuesta inmediata del ciudadano venezolano, totalmente de no aceptar o no participar ni convalidar un fraude a la democracia, a la libertad de Venezuela, pero también de la movilización. Hoy la crisis venezolana es muy compleja, hoy la crisis venezolana es muy dolorosa, también de alguna manera. Se traduce en los indicadores de un país en guerra y también en el dolor de un país en guerra. Cuando hablamos de refugiados, desplazados, migrantes, colapso del servicio de salud venezolano, la no atención a enfermedades no solamente crónicas, sino también hoy, por supuesto, en medio de la pandemia, el dolor de la familia en el destierro, el dolor y la incertidumbre de lo que tiene que ver con cosas tan elementales como decidir sobre qué comer mañana, o incluso algo tan elemental, me disculpan lo elemental, pero bañarse o no, no hay agua en Venezuela, el 93% de los hogares. Hemos estado luchando, construyendo mayorías durante años, construyendo una unión que permita enfrentar lo disparejo de esta lucha. Mientras nosotros damos una lucha por recobrar nuestra constitución, la dictadura la viola abiertamente. Mientras nosotros damos una lucha por comunicar, ayudar, aportar, aliviar la crisis y la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, la dictadura genera aún más problemas, dando hoy, además en Venezuela, mayor desigualdad, sin duda, en país alguno de Latinoamérica en este momento. Mientras nosotros consolidamos, por ejemplo, la mayoría a través del Parlamento Nacional, la dictadura cercenó sus competencias, persiguió diputados, encarceló, cerró medios de comunicación, y ese ha sido el contexto en el que hemos estado luchando los últimos años en Venezuela. La unión de todos los factores en este momento es fundamental. A veces son más notorios, por supuesto, las diferencias que puedan haber de carácter público que los consensos que hemos logrado durante todos estos años. Solamente una unión a través de mecanismos de articulación para lograr en su momento victorias electorales, como sucedió en el 2015, pero también la madurez política, por ejemplo, consolidar un acuerdo de gobernabilidad parlamentaria, lograr algunos mecanismos de, por ejemplo, mediación a través de la dictadura, además utilizó de alguna manera, pero también lo que fue la conformación del gobierno encargado a nivel nacional, mecanismo de lucha en contra de una dictadura. Como Álvaro hablaba de lo que es enfrentar un régimen autoritario. Hace unas semanas veíamos al dirigente Navalny regresando a Rusia, también desafiando de alguna manera ese sistema, y veíamos cómo lo encarcelaban. En Venezuela hemos atravesado por esas situaciones muchas veces y nos hemos enfrentado a esta crisis sin precedentes, la crisis migratoria además, que agrava no solamente y atenta en contra de los venezolanos, pero también de la región. Recientemente veíamos cómo se ratificaba la denuncia que por años hemos hecho. Maduro no solamente atenta contra la democracia en Venezuela y la libertad, sino también con la estabilidad de la región, dándole amparo, por ejemplo, a la disidencia de la FARC, al ELN en Venezuela, financiándolo directa e indirectamente en este momento. No solamente se burla, ¿sí?, de un proceso de estabilidad en la región, pero también del venezolano, incluso de la Fuerza Armada a nivel nacional. Hoy en Venezuela, más del 80% de los venezolanos, 80% de los venezolanos, repito la cifra, viven en pobreza multidimensional. Es decir, no solamente son bajos los ingresos, $1 al mes, también en un pobre acceso a la educación, a los servicios básicos, agua, electricidad, gas doméstico, incluso hoy gasolina, en el país una de las problemas más grandes del planeta Tierra. Aquí la clave en este momento para los venezolanos, y lo importante de este foro, de esta invitación, es qué hacer, es cómo enfrentar a este régimen que no ha respetado derechos humanos, que hoy tiene en la Corte Penal Internacional un señalamiento claro por la sistemática violación de los derechos humanos, pero también en la ONU, con una misión independiente, también la alta comisionada de los derechos humanos. Aquí la clave para los venezolanos hoy son 3 elementos centrales. El primero, sin duda, como les decía al principio, la unión de los factores y la dirección social y política en torno a un objetivo, en torno a
un logro, que son elecciones libres en nuestro país. Lo segundo tiene que ver con la presión interna, con la movilización. Hoy, mientras estamos conversando aquí, hay una protesta de los estudiantes, convocando también por sus reivindicaciones, pero por la reivindicación de Venezuela, la libertad. Mientras estamos conversando aquí, también hay movilización de los sectores trabajadores en Venezuela, exigiendo no solamente reivindicaciones salariales, que bien las merecen, $1 al mes, insisto, es el sueldo mínimo en Venezuela, sino por la libertad de nuestro país. Y por último, la necesaria articulación con los factores internacionales. Es una dictadura que ha demostrado que no va a entrar en un proceso de solución a motu propio, sino solamente a través de la presión y la exigencia común de nuestros países aliados, entendiendo la crisis por la cual estamos atravesando, el poco pudor de una dictadura que prefiere encarcelar, aliarse con regímenes autoritarios antes de simplemente respetar la dignidad humana, incluso. Así que esto es parte de la lucha continua y en este momento en Venezuela a través de los diferentes espacios que tenemos. El Parlamento Nacional, que fue ratificado y reconocido por nuestros aliados de manera extraordinaria, ampliado su mandato y reconocido así por la comunidad democrática como herramienta no solamente de interlocución, sino de lucha, de resistencia democrática en un momento donde la dictadura no pretende solamente dispersar a las fuerzas democráticas. La intención de la dictadura de Maduro es aniquilar a la alternativa democrática en Venezuela. Lo que hicieron precisamente a espejo de lo que hizo el régimen cubano en su momento, de lo que pretende Noruega en Nicaragua, y hoy la libertad y la democracia una causa común, sin duda, del mundo. Y si alguien puede decir hoy que la democracia siempre está en juego, las libertades siempre se ven, digamos, disputadas, hoy sin duda son los venezolanos. Tuvimos un momento importante de democracia, de prosperidad, y lamentablemente la arrebató una dictadura. Hoy es labor de los venezolanos, por supuesto, y también de nuestros aliados y los amantes de la democracia, poder seguir luchando en este momento sí de pandemia, un momento de persecución, pero como lo venía diciendo, la democracia, la libertad no pierden momento. Tiene altos y bajos en la lucha, sin duda, pero hoy estamos absolutamente alineados en Venezuela en lograr recuperar nuestra democracia, nuestra libertad y sobre todo la dignidad de todo un pueblo. Muchísimas gracias por esta invitación, Álvaro, y encantado de poder conversar con ustedes el día de hoy. Cómo no, muchas gracias. Quisiera, para empezar y para aclarar un poco las cosas de cara sobre todo al público internacional que no siempre ve con precisión lo que está pasando, hablar un poco de su propia legitimidad. Todos tenemos muy claro, por supuesto, que hace un par de años, en la medida en que usted presidía la Asamblea Nacional, había un régimen espurio. La Asamblea Nacional, dentro de las facultades que le daba la Constitución, removió al dictador y lo nombró a usted presidente encargado. Eso generó una ola de respaldo internacional verdaderamente masiva. Muchos países, una inmensa mayoría de países en la comunidad internacional reconocieron inmediatamente su legitimidad. Pasado el tiempo, la dictadura organizó, por supuesto, como todos sabemos también, a finales del año pasado, unas elecciones fraudulentas para elegir una nueva Asamblea Nacional en la medida en que terminaba el periodo de la Asamblea anterior y, por supuesto, al renovar la Asamblea, también modificar la jefatura de la Asamblea y, por tanto, removerlo a usted de la posición que había asumido como presidente encargado. Ustedes respondieron a través de una consulta y el mecanismo de la comisión delegada para poder preservar, digamos, su legitimidad hasta la llegada de las próximas elecciones. ¿Qué responde usted a quienes desde la comunidad internacional dicen que usted ya no es el presidente encargado de Venezuela, que hay unas nuevas autoridades parlamentarias y que, por lo tanto, en la medida en que su legitimidad derivaba de su posición en la Asamblea Nacional, usted ya no puede llamarse a sí mismo presidente encargado? ¿Qué le responde usted? Agradezco la pregunta, Álvaro, y primero la voy a responder de manera práctica, luego las consideraciones constitucionales y diplomáticas en este momento tan complejo de Venezuela. La práctica, el 6 de diciembre la dictadura convocó lo que ellos llamaron una elección. ¿Y por qué digo lo que ellos llamaron una elección? Porque en términos prácticos, Álvaro, y lo que nos están viendo de otros países, si por ejemplo yo hubiese querido ser candidato en ese proceso, no habría podido, no solamente porque estoy inhabilitado por la dictadura,
perseguido además, pero también nuestros partidos políticos ilegalizados. Y no solamente ilegalizados, por ejemplo, en el caso de Primera Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, Encuentro Ciudadano, 20 Venezuela. Estoy nombrando algunos de los partidos que hacen vida en la alternativa democrática. Ninguno de esos partidos habría podido postular candidato alguno, porque no solamente fueron ilegalizados los partidos, también fueron entregados discrecionalmente a quien la dictadura decidiera quién era el habilitado para eso. Por ejemplo, si en España cualquiera de los partidos hoy es como si dijeran que algunos de los que veo en el recuadro, Matías es el jefe de PSOE y Bárbara el de PP y Claudio el de Ciudadanos, discrecionalmente. Es decir, ni siquiera queriendo haber participado en ese proceso, ninguno en la alternativa democrática venezolana pudo haberlo hecho. Eso a nivel práctico, evidentemente, no es una elección, es simplemente un reparto de cargos que hizo la dictadura para tratar de simular un proceso de elección. Pero voy más allá. Enviados de Bruselas llegaron a Venezuela hace aproximadamente 6 meses para buscar procurar condiciones competitivas. ¿Qué hizo Maduro en este caso? Les cerró la puerta en la cara. No solamente fue que no teníamos condiciones de ningún tipo, ni siquiera algo tan elemental como nuestros partidos políticos para poder postular a un proceso como ese, algo tan elemental. El árbitro fue secuestrado, que fue parte de las exigencias que, por ejemplo, la Unión Europea, a través de unos enviados de Bruselas, trató de mediar. Tampoco fue posible por esa vía. Pero voy más allá. El Parlamento Nacional, Álvaro, lo componen 167 parlamentarios con sus suplentes. La dictadura, de manera discrecional, aumentó esa cifra a 277, sin ningún fundamento. Es decir, incluso la composición de esa convocatoria fraudulenta que hicieron el 6 de diciembre no está completada el día de hoy. Y voy más allá. En este momento, ese proceso fraudulento de la dictadura pretende además usurpar funciones. Ahora, constitucionalmente hablando, y hay jurisprudencia en Venezuela, por cierto, al no haber elección válida, la extensión del mandato constitucional del Parlamento hasta lograr elección válida. Eso está en el artículo de la interpretación de los constitucionalistas venezolanos, la Cátedra Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, el bloque constitucional nacional ante la usurpación también del Tribunal Supremo de Justicia por parte de la dictadura, es la extensión del mandato de manera constitucional hasta lograr elecciones libres, que es el peritorio, que es la exigencia, que es la lucha que venimos dando los venezolanos desde el mismo 2019. El artículo 233, entonces, nos avala para poder ejercer funciones, para poder nosotros tener la posibilidad constitucional y de interlocución legítima con el mundo para defender a la República, para defender a los venezolanos y para poder representar al Estado venezolano a través del Parlamento Nacional. Lo que tampoco puede existir en Venezuela en este momento es un vacío de poder. Luego de la usurpación de Maduro y, por supuesto, del intento de usurpación al legislativo. El año pasado, la dictadura convivió con algo similar, lo que ellos llamaban la Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional, que estaba usurpada en este caso por Ruiz Parra, un diputado que recibió sobornos por parte de la dictadura, de manos de Alex Saab, hoy preso en Cabo Verde, por recibir además dinero y haber comprado con sobreprecio alimentos para Venezuela. Esa es la trama que la dictadura ha generado y la confusión que pretende generar a nivel internacional. A nivel interno está muy claro, usurpan funciones y a pesar de los riesgos seguimos defendiendo el Parlamento Nacional. La semana pasada, por cierto, por estar ejerciendo funciones, me ofrecieron, Álvaro, 200 años de cárcel, sacaron unas esposas en televisión nacional diciendo que si me encontraban en cualquier calle de Venezuela me iban a detener. Y mire, yo estoy en las calles con nuestra gente. Venimos de actividades de la calle hace unos minutos. Sesionamos. El Parlamento Nacional sesiona en la calle porque está usurpado el Palacio Federal Legislativo. Es la dictadura quien no le puede dar la cara hoy al pueblo de Venezuela porque han generado la peor emergencia humanitaria que ha visto el continente. Una de las bases de poder importantes con las que usted ha contado en los últimos 2 años, evidentemente, ha sido el respaldo de la comunidad internacional, y me refiero a un respaldo oficial de estados, gobiernos,
de la comunidad internacional. La pregunta es, ¿cuánto de ese respaldo se mantiene? Llamó mucho la atención dentro y fuera de Venezuela, pero más fuera de Venezuela, hace algunos días que la Unión Europea hablara de usted, ya no como presidente encargado, sino como un interlocutor privilegiado, al mismo tiempo que el Parlamento Europeo seguía reconociéndolo a usted como presidente encargado, y luego vino una declaración de la administración Biden a través de un portavoz de la Secretaría de Estado, donde la impresión que uno tenía es que estaban tratando de contrarrestar el debilitamiento de su posición eventualmente producido por la declaración de la Unión Europea, reforzándolo a usted con una, digamos, prolongación del reconocimiento. ¿Cómo percibe usted su propia posición internacional? ¿Con qué apoyos cuenta? ¿Con qué apoyos ha dejado de contar? Primero quiero poner en perspectiva lo importante que es para los venezolanos hoy el respaldo internacional y diplomático. Y es lo que nos ayuda, por ejemplo, a equiparar la gran desigualdad con la cual nosotros enfrentamos una dictadura que tortura, viola derechos humanos, persigue, empuja al exilio no solamente de dirigentes políticos, sino a 5.1 millones de venezolanos en una crisis de refugiados, solamente superada por Siria, que de continuar la dictadura este año la vamos a superar. Es lo que nos ha ayudado a equiparar nosotros esa gran, digamos, desigualdad mientras ellos secuestran el aparato represivo del Estado. Mientras ellos, de manera irregular, además, intentan judicializar todo ámbito del espacio público nacional o incluso ONG perseguidas. Entonces quiero poner en perspectiva lo importante de esto y por eso, por ejemplo, ponía el contraste con hoy un Navalny detenido preso, mientras hoy podemos nosotros enfrentar a la dictadura en las calles de Venezuela, incluso la lucha que se está dando en Bielorrusia también en este momento por la libertad y democracia. Entonces, desde ese punto de vista, el reconocimiento diplomático hoy es una herramienta de lucha democrática en Venezuela para poder desafiar a la dictadura, para poder evitar que sigan robando dinero venezolano, para evitar que sigan salvajemente atacando a los venezolanos. Recordemos algo adicional. El Parlamento Europeo no solamente nos reconoce, pero la Comisión Europea nunca llegó a un acuerdo de reconocimiento a la presidencia encargada, porque Italia y Chipre en este caso no reconocían y necesitaban unanimidad. No ha cambiado ese estatus en este momento con lo que es la Comisión Europea, como tampoco ha cambiado el estatus con los aliados como los países que integran a la Unión Europea, a los 25 países que dan reconocimiento de la lucha del venezolano, más que a Juan Guaidó. Lo que le sirve al gobierno encargado es precisamente para poder equiparar esta desigualdad. El respaldo que también en algún momento algunos quisieron sembrar una sombra de incertidumbre con respecto al respaldo de los Estados Unidos, por ejemplo, no solamente es sólido, sino es a la causa democrática venezolana, al Grupo de Lima, a la OEA, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, a los países que integran, por supuesto, Europa, el Reino Unido, además, también. Así que, y será más fuerte la coalición internacional mientras más estemos cercanos nosotros a producir un cambio en Venezuela. Recordemos que tenemos años de intenso conflicto en el país, los últimos dos, especialmente de manera muy intensa y muy duro para el venezolano, para la dirigencia de la Alternativa Democrática, para mí como presidente encargado. Nosotros procuraremos fortalecer la alianza internacional para ayudar a contrarrestar lo que han sido la desigualdad en la lucha en Venezuela y hacemos un llamado y aprovechamos este espacio para hacerlo con nuestros aliados, de lo importante que es mantener el respaldo del Parlamento Nacional, al gobierno encargado, a la lucha democrática y por el contrario no acostumbrarnos a una dictadura, que sucedió de una manera en un momento con Cuba, Álvaro, como que prefirieron convivir de alguna manera, obviar las graves violaciones de derechos humanos porque estaba ahí usurpando funciones o desde una posición de poder. Hoy Maduro no tiene esa posición y Venezuela la mayoría rechaza y está articulada y movilizada. Con respecto específicamente al respaldo de la administración Biden, digamos, ¿sigue usted contando con el reconocimiento diplomático? Sí, totalmente, así lo han expresado desde el secretario de Estado hasta el Senado, por ejemplo, que ayer de manera bipartidista impulsaba una resolución de apoyo al Parlamento Nacional electo en el 2015, al gobierno encargado y a mi persona como gobierno interino.
Una de las cosas que hemos hecho también con nuestros aliados en los Estados Unidos, y debo agradecer el respaldo bipartidista a la causa venezolana. Y casualmente solamente fue el Departamento de Estado y la administración Biden, pero también el Senado de manera muy contundente, y debo agradecer la iniciativa del senador Rubio Menéndez, que fue aprobada el día de ayer en el Senado de los Estados Unidos. Muy bien, es evidente, 2 años después del momento en que usted asumió el cargo, que algo ha fallado, que algo no ha salido de acuerdo con las previsiones. Yo no soy de aquellos que se suman fácilmente a quienes critican al líder de la resistencia democrática bajo una dictadura por no lograr sus objetivos con rapidez. Tumbar a una dictadura salvaje y feroz como la de Venezuela, luchando en unas condiciones de adversidad como las que ustedes han enfrentado, es una tarea verdaderamente titánica que a otros países les ha tardado no años, sino décadas. De manera que quienes con excesiva facilidad, a mi juicio, lo descalifican a usted y a quienes lo acompañan por no haber logrado los objetivos, pecan de injustos. Sin embargo, sí creo que es legítimo plantearse por qué en estos 2 años no ha sido posible lograr mucho más. Había un momento, en 2019 sobre todo, en que parecía que la dictadura se venía abajo, no solamente por la ola de respaldo internacional y de solidaridad internacional con que ustedes contaban, sino también porque la movilización interna daba la impresión de estar produciendo una fragmentación del propio régimen, quebrando al propio régimen por dentro, y ese es un objetivo que tiene toda resistencia democrática, evidentemente lograr que digamos, lo que aparentemente es muy sólido un día deje de serlo y el propio régimen empiece por sus contradicciones internas a derrumbarse. Todo eso daba la impresión de estar en marcha en 2019, 2 años después, evidentemente todo eso ha resultado, si no un espejismo, por lo menos muchísimo menos maduro de lo que parecía. ¿Cuál es su análisis de lo que ha pasado? ¿Siente usted una sensación de fracaso frente a lo que ha ocurrido? ¿Cuál es su estado de ánimo frente a eso? Mira, primero de lecciones aprendidas. Sin duda hay una evidencia dura, dirían los científicos. Maduro está hoy usurpando funciones en Miraflores. Y ante eso nos lleva también a reflexiones como sociedad, como dirigencia política, como presidente encargado en este momento. ¿Qué falta para terminar de derrotar a la dictadura? Porque cuando lo vemos en retrospectiva, Álvaro, la construcción de mayoría a través de la unión de los partidos políticos, el haberle arrebatado el Parlamento en el 2015 de manera electoral, el haber votado en ese momento, el haber no votado en el 2018 para no convalidar un fraude, el haber tenido la legitimidad en el 2019 para buscar el apoyo internacional, la movilización, los procesos de mediación o negociación que en su momento se dieron en Venezuela, la mismísima construcción de la mayoría, que no vino de gratis en ningún momento, han sido herramientas o capacidades construidas para poder enfrentar a la dictadura. Entonces, la gran pregunta hoy para nosotros es, ¿qué falta para derrotar a la dictadura? Algunos que dicen, bueno, no hay unidad en Venezuela y por eso Maduro sigue ahí. Eso es, digamos, llevarlo a algo muy simple, porque en los últimos 9 años no solamente hemos tenido unidad, hemos tenido una muy buena unidad. En su momento electoral, en su momento de calle, en su momento digamos, gubernamental, incluso con el gobierno encargado. La tarjeta de la unidad en el 2015, los procesos de calle reiterados en Venezuela. Maduro está ahí porque es un dictador, porque prefirió asesinar a Costa Arévalo y exhibirlo, desangrarse en un juzgado para exhibirlo como, por ejemplo, un castigo ejemplarizador, un mensaje a la Fuerza Armada, la actuación del peor cubano. Por ejemplo, en los procesos de mediación y negociación, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Cuáles son, por ejemplo, la presión adicional o la alternativa al acuerdo negociado de la alternativa democrática, que no puede ser solamente una negociación? ¿Cuáles son las garantías que se pueden poner sobre la mesa? ¿Cómo es el proceso de la Corte Penal Internacional? ¿Cómo mejoramos la presión internacional, por ejemplo, a través de homologar sanciones, a través del régimen Magnitsky, para que la dictadura no las evada a través de Europa? ¿Cómo nosotros podemos a lo interno, a pesar de la persecución, comunicar mejor a nuestros aliados? ¿Cómo es un proceso óptimo de lograr un acuerdo político? No solamente, en este caso,
con el régimen, sino con los factores sociales en Venezuela. En este momento, Álvaro, son muchas las lecciones aprendidas que nos lleva a 5 elementos concretos para ver qué nos falta o qué ingredientes falta para terminar de lograr la transición y unas elecciones libres en Venezuela. Tiene que ver con la atención humanitaria y el respeto a los derechos humanos, tiene que ver con la unión y la dirección política nacional, con la presión interna, con la presión internacional y generar un acuerdo suficientemente robusto que la dictadura no pueda evadirlo, pero que también que haga justicia a las víctimas, al país y a la necesidad de cambio urgente en Venezuela en este momento. Usted habló de la unidad de la oposición, que también es un tema muy recurrente, digamos, en la conversación internacional sobre Venezuela. Llamó algo la atención que en el proceso en el que estaban ustedes para tratar de impedir que la dictadura les arrebatara su posición en la Asamblea Nacional, cuando ustedes organizaron la consulta y el proceso de nombramiento de la comisión delegada y también de sus funciones, llamó la atención que algunas organizaciones importantes de la oposición venezolana, como Acción Democrática, el propio Primero Justicia, parecieron tomar alguna distancia de lo que estaba ocurriendo. Le pregunto si la unidad de la oposición venezolana sigue siendo la que era hace unos meses, si ha habido un resquebrajamiento, y si es así, ¿por qué? ¿A qué lo atribuye? Mira, la diferencia que hoy hay en los factores internos en Venezuela e incluso en la comunidad internacional es exactamente lo que me preguntabas hace unos minutos, Álvaro. ¿Qué falta para salir de la dictadura? ¿Qué errores se han cometido o hemos cometido? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas y qué tenemos que hacer para lograrlo? Ese es básicamente el debate. Y es un debate sano en un momento de mucha complejidad y mucho sufrimiento en Venezuela. Porque tenemos no 2 años, tenemos años, por lo menos 15, construyendo la mejor unidad posible, construyendo mayoría, ejerciéndola en las calles de Venezuela, buscando respaldo internacional. Hasta hace muy poco, al mismo Maduro y, por supuesto, en su momento a Chávez lo recibían abiertamente, a pesar de las denuncias que ya existían en Venezuela. Pero más concretamente, hay elementos mucho más evidentes con respecto a la unidad. El 5 de enero se instaló de manera extraordinaria, en un periodo atípico para el 2021, la Asamblea Nacional. Por unanimidad de todos los partidos políticos en Venezuela se ratificó la Junta Directiva de los 104 diputados y todos los partidos políticos que hacen vida en el Parlamento Nacional. Eso habla de una unidad de criterios y también de propósitos que hoy tiene un debate muy intenso de cómo aproximar la solución al conflicto en Venezuela y que ha venido derivando en esto que estamos conversando el día de hoy. En momentos más difíciles, Álvaro, hemos coronado la unidad, hemos logrado la mejor unidad posible para el momento y te hacía un recuento de los últimos 8 años, candidaturas unitarias, elecciones primarias, consensos, tarjetas únicas, procesos de mediación, acuerdos de gobernabilidad parlamentaria en la Asamblea Nacional, procesos de mediación unitarios para lograr una solución, una alternativa al conflicto. No va a ser la diferencia en este momento. Sabemos que el único vehículo que tenemos para equiparar esa diferencia con la cual enfrentamos una dictadura brutal es precisamente la unión de los venezolanos, pero también la unión y la articulación de los factores internacionales. Y aquí hago un llamado a nuestros aliados de la comunidad internacional. Creo que hacer eco de algunas diferencias puntuales de líderes, un peso específico en Venezuela, precisamente no ayuda al proceso de solución al conflicto. Yo creo que vale la pena hacer eco de, por ejemplo, la unanimidad con la cual ratificamos el Parlamento Nacional. En este momento, insisto, mientras conversamos, están los estudiantes convocando acciones de protesta, está la Comisión Delegada y la Asamblea Nacional en una gira por el Estado Carabobo, no solamente atendiendo a los ciudadanos, sino también convocando una protesta de calle para acompañar el 12 de febrero a los estudiantes. Estamos también conversando con los aliados, no solamente con la administración Biden, pero también nuestros países hermanos en Latinoamérica y en Europa para fortalecer el proceso de presión sobre la dictadura. Así que el debate va a existir porque somos una alternativa democrática, que da debate, que discute, que algunas veces trasciende a la opinión pública y algunos quisieran hacer más eco a veces de las diferencias. Y también sabemos que incluso la dictadura las promueve antes de resaltar lo poderoso que hemos construido como herramienta unitaria en los últimos años. Nada divide más a una resistencia democrática contra una dictadura como la que padecen ustedes que el tema del diálogo, de la salida negociada. Esto pasó en Cuba, yo lo he visto muy de cerca,
pasó en la Europa Oriental, pasó en Polonia, pasó en la República Checa, pasó en Hungría, en fin, no es exclusivo de Venezuela el que el tema del diálogo suscite esas pasiones. Está clarísimo que la experiencia ha demostrado en el caso de Venezuela que los diálogos que convoca Maduro o que convocan los aliados de Maduro en el exterior no solamente no conducen absolutamente a nada en términos de salida democrática, sino que muchas veces hacen perder tiempo a la oposición y hacen ganar tiempo a la dictadura y le permiten consolidarse. Al interior de la oposición venezolana hay corrientes que proponen, a pesar de esa experiencia, seguir negociando, seguir dialogando y seguir pactando, en parte porque dicen la vía alternativa de la resistencia callejera y la presión internacional no han surtido efecto. Hay quienes incluso lo han acusado a usted de ser una persona que está hoy día poco a poco moviéndose hacia posiciones más favorables a la salida negociada y la salida pactada. ¿Qué le responde usted? Mira, uno coincidir. Para la dictadura, el diálogo o la negociación son en sí mismos. Es decir, ellos, y lo han hecho en los últimos años de manera reiterada. ¿Qué hicieron, por ejemplo, en el 2016? Que, por cierto, cuando estuvo Zapatero en Venezuela, que ya sabemos que no estaba como mediador, sino como parte del régimen, como parte de Maduro. Estamos en un proceso de mediación para facilitar el referéndum revocatorio, y estando en ese proceso, la dictadura suspendió el proceso de manera unilateral. Habían liberado presos políticos incluso para ese momento. Lo hicieron en el 2017 también, cuando el proceso de Dominicana. Estando en el proceso de mediación, de negociación, convocaron de manera unilateral la elección presidencial sin haber culminado de ninguna manera el proceso. Así que, como tú decías, Álvaro, hoy para la dictadura la negociación es un fin en sí mismo. Ahora, y por eso nosotros tenemos trascender a ese mecanismo. Es distinto procurar un acuerdo político que sí favorezca a los venezolanos. El error es ver el mecanismo como el objetivo. No es un objetivo en sí mismo una negociación o una mediación. No es un objetivo en sí mismo ni siquiera la protesta ciudadana, reivindicativa o simplemente por nuestros derechos políticos y sociales. Debemos ver esto como un sistema que debe procurar una solución al conflicto. ¿Qué herramientas tenemos, insisto, para esto? Las que nos da hoy la comunidad internacional, la alternativa a acuerdo, las garantías para construir no solamente algunos resquebrajamientos en la coalición dominante, pero también de cara al acompañamiento a nuestra gente. Yo lo decía hace un par de semanas. Nosotros no estamos dispuestos a seguir perdiendo tiempo con la dictadura. Están muy claramente las bases para lograr una solución política al conflicto. No queremos convertir un mecanismo en un fin en sí mismo, por el contrario, debemos lograr nosotros trascender a eso, entendiendo de los errores cometidos en los últimos años en los diferentes procesos de mediación, negociación o procura de una mediación. Así que aquí lo importante para nosotros es no enfocarnos en el mecanismo, sino en el objetivo, y entender que la dictadura no va a hacer de manera unilateral o a motu propio un acuerdo que solvente la crisis, que tenemos que presionar a nivel nacional e internacional para forzar, para lograr condiciones que nos lleven a elecciones libres y un programa electoral de cara a la resolución del conflicto. Eso no va a llegar de manera aislada, sino que debemos nosotros procurar la mayor presión posible. Antes de recoger algunas de las preguntas que me está haciendo llegar el público, por cierto, tenemos hoy un público conectado desde el mundo entero. Tenemos gente que se está comunicando desde Italia, desde Alemania, desde Francia, desde España, desde la República Checa, desde el otro lado del charco, desde América Latina, Estados Unidos, un vasto público internacional. Quiero preguntarle, antes de recoger algunas de las preguntas del público, si como mecanismo de presión vale el volver a salir a las calles. Habló usted de algunas convocatorias estudiantiles que también han tenido alguna repercusión internacional, pero da la sensación desde fuera que ya no hay ese gran movimiento o esa gran movilización de masas que hubo hace algunos meses y que hubo sobre todo en 2019, como si hubiera perdido fuelle, como si hubiera perdido dinamismo, la capacidad de movilización interna. ¿Están ustedes dispuestos a volver a las calles masivamente para hacer de eso uno de los instrumentos de presión para forzar al régimen a la salida que ustedes proponen?
Sí, sin duda la herramienta presión ciudadana, movilización, protestas reivindicativas, protestas de lucha social, es una herramienta fundamental en la resistencia democrática, en el mecanismo de exigencia. No solamente estamos dispuestos, Álvaro, sino estamos también en un proceso de organización y articulación y convocatoria y acompañamiento, unificación de luchas. Ya hoy está claro que el movimiento sindical en Venezuela no es suficiente con la exigencia de reivindicaciones laborales, como también el movimiento estudiantil venezolano, que ha tenido un rol protagónico en los últimos años en Venezuela. De hecho, en mi caso fui dirigente estudiantil hace ya más tiempo del que me gustaría reconocer, pero en este momento la clave es la articulación y unificación de las luchas. Y como tú lo decías muy bien, se genera una percepción a nivel internacional de que no hay movimiento en Venezuela, por lo cual pareciera apagarse un momento. Yo quiero decir varias cosas con esto. Uno, el momento, insisto, de la lucha por la libertad y la democracia nunca se pierde, porque es una justa reivindicación, si somos uno, dos o millones, como lo hemos sido en las calles en Venezuela. Sería injusto para los venezolanos y para el sacrificio de miles presos políticos, perseguidos, jóvenes asesinados en las calles de Venezuela por exigir por libertad y democracia, no reconocer que ha sido pilar fundamental de esta construcción de mayoría, desafío a la dictadura y búsqueda de una solución al conflicto. Es riesgoso hoy en Venezuela. No solamente atravesamos una pandemia, sino también enfrentamos una dictadura, una pandemia que no discrimina, como sí lo hace, por cierto, esta brutal dictadura. ¿Qué quiero decir con esto? Es una herramienta fundamental no solamente para Venezuela, sino para los pueblos libres en búsqueda de su libertad. Vamos a enfrentar duras consecuencias, ya lo hemos visto en el pasado. En mi caso, en ocasiones lo comento, todavía tengo proyectiles alojados en mi cuerpo, producto de protestas, por ejemplo, del 2017, pero también anteriormente hemos estado perseguidos por exigir. Muchos no la han contado. El caso de Niomar Lander y casi 273 jóvenes asesinados por protestar. Entendiendo esa dificultad, entendiendo ese riesgo que implica enfrentar una dictadura, claro que vamos a asumir una exigencia clara de protesta, de desafío al régimen, pero sobre todo de unificación de las luchas en torno a la principal en este momento, que es recuperar a Venezuela. Recojo una pregunta de un participante de Europa Press precisamente sobre el tema de la pandemia, que pregunta si ustedes están en contacto con Maduro, con la gente de Maduro, para coordinar la campaña de vacunación, si ustedes tienen contacto directo con organismos internacionales precisamente para esa campaña de vacunación. ¿Cuál es el rol que están jugando ustedes en este proceso? Bueno, ha sido principalmente en tres etapas. El primero, por supuesto, de denuncia, el segundo, de asistencia humanitaria y facilitación de herramientas para la crisis. Hace 5 meses logramos generar un bono que denominamos bono al héroes de la salud, Álvaro, que logramos saltando los bloqueos de la dictadura y a través de nuevas tecnologías, en este caso criptomonedas, lo que llaman ahora un wallet electrónico, logramos abrirle a casi 70.000 personas en Venezuela, enfermeras, camilleros, obreros del sector salud, médicos en la primera línea de defensa en Venezuela, un wallet electrónico donde le logramos transferir directamente de fondos protegidos, precisamente de la dictadura, para que no se los roben, a sus cuentas directamente casi $300. En Venezuela, 1/3 de las muertes reportadas. Hay muchas otras y lamentablemente las cifras negras o las cifras oscuras son casi incuantificables por la opacidad de la dictadura. Logramos entonces esta primera etapa de apoyo directo a la línea de defensa, digamos, en contra de la pandemia. No fue sencillo porque eran fondos protegidos, teníamos que saltar los bloqueos de la dictadura, no pudimos utilizar la banca nacional porque si no la dictadura perseguía a los beneficiarios de este bono. No solamente es que no atienden la emergencia, sino persiguen a los que buscan ayudar. Y más recientemente, a través del sistema COVAX, estamos haciendo todas las gestiones para precisamente, con fondos protegidos del régimen y de la dictadura, poder acceder a este sistema en el cortísimo plazo en Venezuela. ¿Cuál es la dificultad con esto? Que lo debe aceptar o aprobar de alguna manera la dictadura. ¿Por qué? Porque tanto la OPS y la UNICEF, en este caso, que son los dos
instancias multilaterales que nos gustaría que puedan facilitar y garantizar la implementación de la vacuna, deben contar con el aval de la dictadura en este caso, que por supuesto lo hace complejo. Para nosotros no solamente estamos enfrentando, Álvaro, a la pandemia, el COVID. En Venezuela han aparecido brotes nuevamente de enfermedades erradicadas como la malaria, como el paludismo, como la difteria, entre otros, que en este momento también tenemos que procurar atender. Hoy Venezuela está en el umbral, no solamente de la emergencia humanitaria compleja, sino de la catástrofe humanitaria producto del deterioro del sistema y la infraestructura hospitalaria en Venezuela. Ángel pregunta, usted ya respondió que aprendería o ya hay lecciones que aprender, digamos, de lo ocurrido en los últimos años. Él le pide ir un poco más allá y hacer una autocrítica. ¿Qué cambiaría de la estrategia que ustedes han llevado a cabo en los últimos años? Mire, yo creo que de alguna manera se subestimó a la dictadura, su capacidad de generar alianzas también, de alguna manera, con regímenes autoritarios, cómo aprendieron de alguna manera a saltar o bypassear las presiones internacionales, cómo facilitar un proceso de movilización de forma de protección, no digamos segura, porque en dictadura es difícil de forma completamente segura, pero de protección al ciudadano, poder tener un acceso a mecanismos alternativos de comunicación en medio de la censura y la comunicación, las alianzas estratégicas a nivel internacional, de presión simultánea, poder enfocar de cara a procesos de mediación o negociación como el que atravesamos con Noruega y a través de Noruega, cómo facilitar tanto las garantías como las presiones en simultáneo para poder facilitar esto. Incluso hemos tratado de corregir rápidamente algunos de estos, por ejemplo, lo que fue la presentación del marco para la transición en conjunto con los Estados Unidos, el gobierno de emergencia nacional, del esquema de levantamiento de sanciones a los que colaboraran en el marco de la transición, es decir, facilitar un proceso no solamente de ruptura, pero sino de acuerdo con los que todavía soportan a la dictadura. Así que, entre otras cosas que rápidamente hemos tenido que adaptarnos, porque la dictadura de alguna manera también se adapta. La dictadura prefirió importar gasolina desde Irán, un país también bastante comprometido en ese sentido, que simplemente lograron un acuerdo de una solución. La dictadura prefirió asesinar, torturar, matar, que lograr. Entonces faltaron garantías, faltaron mayores presiones. Yo creo que es la combinación, por cierto, de ambas, sin menospreciar, por supuesto, el contexto absolutamente autoritario en el cual estamos actuando y la pandemia, además, que atravesamos durante el 2020. Mauricio nos pregunta desde Nicaragua si se puede ver a Nicaragua como un espejo de lo que está pasando en Venezuela. ¿Cuán, digamos, cercana está la oposición venezolana a la oposición nicaragüense y qué vasos comunicantes hay entre ambos? Mira, hemos estado intentando, o sea, comunicación constante, tanto Nicaragua, Cuba, Venezuela. Hoy, como ustedes saben, en el momento, digamos, del boom de los commodities, el cual de alguna manera Chávez utilizara para promover a través del Foro de Sao Paulo, de manera absolutamente regular, financiamientos a campañas en otros países, a regímenes autoritarios que retroalimentó de alguna manera no solamente a Cuba, pero también a Nicaragua, en su momento a personas como Correa, hoy solicitada por la justicia de Ecuador de alguna manera. Eso nos obliga, solamente es un deber hoy para los latinoamericanos fortalecer alianzas que realmente vayan de cara al empoderamiento de los ciudadanos, de las libertades, porque si yo les preguntara a ustedes hoy cuál fue la alternativa generada al Foro de Sao Paulo en ese momento, ¿no? Bueno, la verdad no está clara. Las alianzas democráticas por libertades en ocasiones ahora son un poco más frágiles que las autoritarias y como se retroalimentaron sin ningún pudor a través, por ejemplo, de fondos de PDVSA en el caso de la estatal petrolera venezolana, pero también de Odebrecht, por ejemplo, como fue un esquema de financiamiento a campañas a nivel internacional para fortalecer a estos regímenes. Hoy Nicaragua tiene un reto muy similar al venezolano. Están atravesando un proceso propio que guarda similitudes. Ortega también un dictador despiadado,
el cual nos obliga a todos. Y también una profunda reflexión, de alguna manera, como latinoamericanos y como hoy una sociedad interdependiente que quedó expuesta como nunca, además con la pandemia, absolutamente interdependiente. Miren, y una reflexión en positivo. La Carta Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Cuál fue su aplicación en el caso de Nicaragua, Venezuela o Cuba? Lo que tiene que ver con, por ejemplo, responsabilidad de proteger. Debate introducido en su momento por Kofi Annan en el seno de Naciones Unidas. ¿Cuál es su utilidad en este momento? La pertinencia y agilidad de la Corte Penal Internacional ante regímenes como este, y qué herramientas tiene del otro lado el ciudadano, como los venezolanos o los nicaragüenses, con la Constitución en la mano, desarmados, con la no violencia, con la estructuración y retejer o rearmar el tejido social para contener y defendernos de estos regímenes autoritarios. Entonces, yo creo que son espejos, somos países hermanos, estamos en contacto con la alternativa democrática en cada uno de estos países. Y yo creo que es tarea pendiente para los latinoamericanos, pero para el mundo, buscar mecanismos de mejor retroalimentación en positivo. No como sucedió en ese momento, como por ejemplo el Foro de Sao Paulo, sino en positivo de cara al fortalecimiento de las democracias, de las libertades y también que exista responsabilidades. Es decir, si un dictador como Maduro asesina, ataca, tortura, entre otros, pero también lo hace Ortega, y lo hacen en Cuba, y lo hacen en Bielorrusia, y no hay una consecuencia inmediata de los países amantes de la democracia, ¿cuál es el incentivo para ese dictador de dejar de hacerlo? Hay que buscar también mecanismos de responsabilidad inmediata a ese tipo de regímenes y que se entienda que es en serio, no que simplemente, digamos, no quisiera ser tan duro de llamarlo un saludo a la bandera, pero desde la experiencia venezolana se aproxima bastante. Hubo algunos casos de corrupción en la oposición venezolana que, por supuesto, el régimen utilizó maravillosamente desde el punto de vista propagandístico y que además tuvieron también alguna repercusión internacional. ¿Han tomado ustedes las medidas para que eso no vuelva a ocurrir, para castigar a los responsables? ¿Cómo han reaccionado frente a estos casos de corrupción? Bueno, te voy a poner dos ejemplos, Álvaro, porque creo que fueron más propagandísticos, más allá de los mecanismos de pesos y contrapesos naturales, e incluso un gobierno encargado en dictadura que debe existir, de rendición de cuentas, de transparencia y, por supuesto, rendirle cuentas al ciudadano, así estemos en dictadura. No hay ningún tipo de excusa en ese sentido. Te voy a poner dos ejemplos recientes. Por ejemplo, el caso de lo que fue la ayuda humanitaria en Cúcuta. Fue una labor de propaganda. No había, y como ya lo he dicho, USAID, como lo ha dicho nuestros aliados, el gobierno encargado no maneja dinero de ayuda humanitaria, va directamente a las multilaterales, va directamente a ACNUR en el caso de los refugiados, va directamente a UNICEF, en el caso de la atención primaria, va directamente a PAJO o a OPS para el tema de salud. Pero el régimen trató de hacerlo vender como un caso de corrupción cuando no se manejaban ni siquiera recursos. Entonces, eso es uno de los ejemplos. El segundo, recientemente, por ejemplo, de cara a la protección de activos y de las deudas que tiene la dictadura de Maduro, la recuperación de activos. Se trató de llegar a un acuerdo en este caso con el hermano gobierno de Paraguay que no culminó, y no culminó porque no era beneficioso para los países. Así que se difirió de manera casi inmediata. Se construyó además un mecanismo de contratación pública estando en dictadura de manera casi extraordinaria para precisamente rendir cuenta. Y ese simple hecho, la dictadura lo tomó como un caso y lo explotó como un caso a nivel internacional, cuando ni siquiera ni se concretó, ni se logró, pero sí tomamos medidas, no solamente de interpelación, como se hizo en el Parlamento Nacional, la construcción de una ley de contrataciones especiales estando en dictadura para que sea transparente, de cara a cualquier otro caso. Así que más bien estas herramientas de propaganda que ha utilizado la dictadura, las hemos utilizado para no solamente tomar correctivos, sino poder en dictadura, en situaciones extraordinarias, rendirle cuentas y ser transparentes con nuestra gente. Hablando de activos que controla la oposición o no controla la oposición, en un momento dado, con ayuda de la comunidad internacional, ustedes lograron arrebatarle a Maduro y al régimen venezolano el control de algunos activos internacionales, sobre todo vinculados a PDVSA, que evidentemente era una fuente importante de ingresos y de divisas para el régimen. ¿Cuál es la situación hoy, por ejemplo, de Citgo, del
de la sucursal de PDVSA en Estados Unidos que maneja refinerías, estaciones de servicios y que es una empresa muy, muy importante. ¿El control lo tiene la oposición? ¿No lo tiene la oposición? ¿Cuál es la situación real? Mira, Citgo es el activo más importante en ultramar que posee la República de Venezuela. Citgo está hipotecado de manera irregular, de manera ilegítima. Lamentablemente lo hicieron así, producto del saqueo que han tenido en los últimos años. Y te voy a poner una cifra para poner en contexto, Álvaro. La industria petrolera venezolana se le invirtieron 300.000 millones de dólares en los últimos 14 años. Los últimos 2, 0. Pero en los últimos 14 se le invirtieron 300.000 millones de dólares. Solamente 3 países del mundo invirtieron más dinero en su industria petrolera que Venezuela: Arabia Saudita, Rusia y los Estados Unidos. Como ustedes saben, esos 3 países producen hoy casi 10 millones de barriles de petróleo día, o logran extraerlo de alguna manera. En el periodo de inversión duplicaron su producción petrolera. Pasaron de aproximadamente 5 millones de barriles a los 10 millones de los cuales estamos hablando. En ese mismo periodo, Venezuela invirtió 300.000 millones. Pasamos de casi 3 millones de barriles a 400.000. No tiene que ver con sanciones, no tiene que ver con ningún tipo de, digamos, persecución. Tiene que ver con el desastre y la corrupción que hicieron. Y en ese proceso, Álvaro, hipotecaron Citgo de manera irregular, emitieron bonos de la nación con colaterales como nuestros activos en el exterior. Así que nosotros heredamos de alguna manera ese desastre que generó la dictadura durante años, la destrucción del aparato petrolero, y a lo que nos hemos dedicado es a protegerlo. Y se mantiene protegido a pesar de los diferendos a nivel legal con empresas que fueron expropiadas en Venezuela, que no fueron honrados los compromisos, gracias al gobierno encargado y a la protección de nuestros gobiernos aliados, en este caso de los Estados Unidos. Pero quiero poner algo más adicional. Miren, el ingreso, por ejemplo, que generaba Citgo a Venezuela era aproximadamente, Álvaro, 4 días de producción petrolera. Es decir, el valor estratégico para Venezuela de Citgo era, por supuesto, la apertura al mercado internacional, la colocación de nuestro producto, en este caso petróleo, de manera inmediata. Pero los dividendos de todo un año de PDVSA son aproximadamente, en su mejor momento, por supuesto, 4 días de exportación y de producción petrolera. Y digo esto para ponerlo en contexto. A veces se habla de Citgo como la gran fuente de recursos venezolanos. No es cierto. La gran fuente de recursos venezolanos es, por supuesto, la exportación de nuestra materia prima, hoy venida a menos por la destrucción que ha generado la dictadura. Citgo lo vamos a proteger, está protegido en este momento, no podemos acceder a esos recursos por la protección que tiene los recursos en Venezuela, pero para nosotros lo importante es proteger para proteger el futuro de Venezuela. Bueno, estamos ya casi al límite del tiempo. Quiero hacerle una pregunta desagradable e ingrata, pero importante para el futuro de la democracia en Venezuela. Si a usted le pasa algo, lo matan el día de mañana, lo meten preso, como lo están amenazando con hacer sus adversarios desde hace algunos días, de manera, en fin, entre circense y grotesca, pero a estos regímenes siempre hay que tomarlos en serio a pesar de lo circense y lo grotesco. Si a usted le pasa algo el día de mañana, ¿hay un mecanismo de sucesión para que la oposición no se desarme, no se desintegre? Una pregunta clave, Álvaro, porque no tengamos duda que la intención de la dictadura es aniquilar a la alternativa democrática. Y eso incluye físicamente, moralmente, políticamente, y lo han demostrado. Lo único que no ha discriminado en 20 años es la persecución, la tortura y lamentablemente la desigualdad en nuestro país. Hemos tomado medidas ante ese riesgo, es un riesgo que existe en Venezuela. No tomamos las amenazas de la dictadura como vacías, las tomamos en su justa medida porque lo han hecho en años anteriores. Así que lo importante, por eso te decía, el respaldo y el reconocimiento del Parlamento Nacional a la institución. Nosotros debemos fortalecer las instituciones en Venezuela, en Latinoamérica y en el mundo como contrapeso a lo que se pretende eternizar a través del populismo o a través de una falsa ideología. Ese es el reto que tenemos en Venezuela, y en este momento de crisis y de riesgo, más importante aún entonces para nosotros fortalecer
el Parlamento Nacional, fortalecer un Parlamento en resistencia, a unos diputados que también son perseguidos, como lo soy yo en este momento, o mi familia. Y aquí una breve anécdota, me disculpas lo anecdótico, Álvaro. Mi hija de 3 años, cuando ve un carro que viene detrás, pregunta que si es la policía y que por qué nos siguen, por qué nos están siguiendo. Me toca explicarle el deber ser de la policía en un país en democracia o que respeta los derechos humanos, no porque nos persiguen a nosotros, porque nos persiguen a los demócratas, porque nos persiguen a los que trabajamos por un mejor país. Así que en ese contexto estamos y hemos tomado las medidas respectivas. No las vamos a decir en detalle para que la dictadura además no vaya a perseguir también al resto de los que están defendiendo la democracia y la libertad. Muy bien, quiero agradecerle muchísimo su participación en este foro. Creo que era muy importante después de algunas semanas, incluso meses de incertidumbre, durante las cuales muchos nos preguntábamos cuál era el estado de cosas de la oposición venezolana, de la resistencia democrática venezolana hoy en día, escuchar de su propia voz lo que está pasando y lo que tienen pensado para el futuro inmediato. Así que quiero, a modo de despedida, no solo agradecerle mucho, sino transmitir a través de usted al pueblo venezolano nuestra infinita y persistente solidaridad. Somos unos aliados convencidos de la causa democrática venezolana. El dolor de los venezolanos es también el nuestro. Están ustedes en nuestros pensamientos permanentemente y no cejaremos en nuestro esfuerzo por combatir a la dictadura hasta el retorno de la democracia. Así que le agradezco muchísimo y espero tenerlo con nosotros en una próxima oportunidad. Con todo gusto, Álvaro. Gracias por la invitación. Gracias a los que se conectaron el día de hoy a través de este importante foro. Y aquí estamos muy firmes, a pesar de los riesgos, a pesar de la dificultad, con un objetivo muy claro que es recuperar nuestra libertad. Bien vale la pena el riesgo, bien vale la pena Venezuela y la libertad de todos. Muy bien, hasta pronto.